lado izquierdo e induzca en el lado derecho una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Eso es acoplamiento magnético o acoplamiento inductivo. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos hacer esa figura y tenemos entonces ese resultado de que en el lado derecho voy a tener una diferencia de potencial. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos tocar la otra bobina para inducir una tensión entre los terminales correspondientes de la resistencia. No necesitamos tocar esa bobina, estamos aparte y listo, ¿verdad? Si en lugar de tener una continua pusiéramos una onda variable, cualquiera que fuera esta, tendríamos un campo variable como consecuencia de que por esa bobina, la de la izquierda, va a circular una corriente variable, ¿no? Puede ser una onda senoidal, por ejemplo, y sin necesidad de estar abriendo y cerrando esa llave del lado izquierdo, ¿verdad? Se induciría una diferencia de potencial entre los terminales de esa resistencia que tengo en el lado derecho, ¿verdad? Tenemos entonces lo que se conoce como un acoplamiento magnético. Ese acoplamiento magnético nosotros podemos darle utilidad o puede ser perjudicial en algunos casos, ¿verdad? Como nosotros estamos invadidos por campos electromagnéticos, sabemos, ¿verdad? No sabemos, prendemos la radio, sabemos que hay un campo magnético en el entorno que captura la radio, el televisor, etcétera, y sabemos que esos campos magnéticos se impresionan en los, mejor, preferentemente en los metales que tenemos en el entorno. Corrientes pequeñas, un miliamperio, medio miliamper, ¿no? No las sentimos nosotros. 2, 3 miliamperios tampoco sentimos. Ya mayor de 5 miliamperios seguramente nosotros sentimos corrientes en los diferentes puntos correspondientes como consecuencia de inducción. Pero eso sería el lado perjudicial, ¿no? Que nosotros tengamos que filtrar las señales para que solamente se capture la señal que estamos buscando encontrar, digamos la de una emisora particular que nosotros deseamos escuchar, cualquiera que fuera, ¿no? Pero en el caso de un hospital tendríamos que tener cuidado con los equipos electrónicos del que consta, ¿no? Un hospital, en la sala de operaciones, por ejemplo, de posibles campos electromagnéticos que puedan inducir variaciones en estos equipos electrónicos e induzcan a error la respuesta. O sea, tenemos un problema de por medio y también tenemos que podemos utilizar esa inducción magnética en el caso de transformadores, por ejemplo. ¿Sí? Los transformadores tenemos, podemos poner dos bobinas a la intemperie, nomás hacia el aire, ¿no es cierto? Y hacemos circular por una de ellas una corriente variable y a través del medio, el aire en este caso, ¿verdad? En la otra bobina cercana a la primera, ¿verdad? Van a pasar una cantidad de líneas de flujo magnético originado por la primera bobina, induce en la segunda una diferencia de potencial o una corriente si cortocircuitamos esos terminales, ¿verdad? Tenemos entonces 2 o 3 cosas ahí. Primero, la autoinducción, ¿no? Si tenemos una variable, tenemos una tensión inducida, autoinducida entre los terminales de una bobina, y tenemos también inducción mutua entre dos bobinas por las que circula una corriente, ¿no es cierto? En la primera circula una corriente y puedo inducir en la otra bobina una diferencia de potencial o una corriente entre esos terminales, ¿verdad? Tenemos entonces la situación que exponer del modo que les estoy diciendo, ¿no? Dice aquí, a ver, cuando fluye una corriente constante en una bobina como en la ilustración de la derecha, se produce un campo magnético en la otra bobina, pero como el campo magnético no está cambiando, la ley de Faraday, claro, la ley de Faraday E es igual a N de phi de T, ¿no? Nos dice que no habrá voltaje inducido en la bobina secundaria. Pero si abrimos el interruptor para interrumpir la corriente, como en la ilustración del medio, habrá un cambio en el campo magnético de la bobina de la derecha y se inducirá una diferencia de potencial. ¿Sí? Una bobina es un dispositivo reaccionario, dice. No le gusta ningún cambio. El voltaje inducido hará que fluya una corriente en la bobina secundaria que trata de mantener el campo magnético que había allí. Bueno, esto lo conocemos nosotros desde nuestro curso de física, o sea, no es problema, creo yo, lo que se está narrando aquí, ¿no? El hecho de que el campo inducido siempre se oponga al cambio es un ejemplo de la ley de Lenz. La ley de Lenz aparece un signo menos. E es igual a menos n de phi de t. Ese signo menos me dice
que se trata de una tensión inducida y que trata de oponerse al cambio, ¿no? Bueno, eso nosotros conocemos de nuestro curso. Vamos a presentar otra imagen a ver qué cosa dice. Vamos a ver eso. Please, un ratito, vamos a ver qué tengo. Esto lo he sacado del libro para que ustedes vean, ¿no? El libro de Chong. Autoinducción, lo que estábamos conversando, ¿verdad? B es igual a R de I de T. Hay una diferencia de potencial en una bobina cuando pasa una corriente corriente variable en el tiempo, y L es una constante de proporcionalidad. Así como tenemos el valor de R en la ley de Ohm, L para nosotros es independiente de la temperatura, la autoinductancia. Cuando pasa una corriente variable por un elemento, en este caso, ¿verdad? Una bobina, tenemos entonces una diferencia de potencial en la misma, ¿verdad? La constante de proporcionalidad L se llama coeficiente de autoinducción del elemento. Henry's, ¿verdad? Tenemos así. Como en el caso decía de la ley de Ohm, L para nosotros es una constante, no varía con la temperatura, con la altitud, ¿no? Con la frecuencia. L es una constante. L tantos henrios, igual que R era tantos ohmios, y lo hicimos independientes en nuestra expresión matemática, independiente de la frecuencia, por decir algo, de la temperatura, etcétera. Igual L para nosotros es un valor constante. ¿De acuerdo? Eso sabemos. Igualito, en una bobina de n espiras o vuelta, la fuerza electromotriz inducida está dada por esta expresión. N de phi de t. ¿No? De phi de t. La tensión en la bobina está dada por esta expresión. Lo que le decía a ustedes, si tengo dos bobinas cercanas, ¿verdad? Tenemos entonces que parte del flujo, cuando menos parte del flujo, consecuencia de la corriente variable en la primera, va a cerrarse con la otra bobina, N2, que tenemos aquí, y va a poder transferir energía de la primera a la segunda. Si la segunda está abierta, tenemos una diferencia de potencial entre esos puntos. Si cerramos, cortocircuitamos o ponemos un elemento cualquiera allí, ¿verdad? Va a aparecer una corriente en la segunda bobina. A lo que quiero llegar es que se puede transferir energía de la primera a la segunda sin siquiera tocarlo físicamente la bobina correspondiente a la segunda bobina. Yo puedo transferir energía, acercándome tanto como pueda. Lógicamente, lo que nos interesa es que la mayor cantidad de líneas de flujo magnético originados en la primera bobina, ¿no?, atraviesen la segunda. Y eso lo voy a conseguir acercando a la primera, la segunda bobina, ¿verdad? Lo otro es teniendo un medio adecuado, a modo de cauce de un río, por ejemplo, de modo tal que las líneas de flujo magnético originadas en la primera logre ser la mayoría o casi todas las que cierran la segunda bobina. Eso es el elemento ferromagnético que produce esa característica, permite esa característica, ¿verdad? Concentra las líneas de flujo magnético y todas ellas, o casi todas, pasan por la segunda bobina. Se puede transferir mayor energía utilizando un elemento ferromagnético. Naturalmente que no todo viene gratis, sino de que, a diferencia del aire o del vacío en el que la permeabilidad es constante, en el elemento ferromagnético nosotros tenemos una variación de la permeabilidad.
que depende de qué? De la cantidad de líneas de flujo magnético, ¿no? Lo que puede dar como consecuencia la saturación del núcleo y la no linealidad de los elementos con los cuales estamos trabajando, de las bobinas, ¿verdad? Él es una constante para nosotros, ¿verdad? Y tenemos un coeficiente, se dice, de inducción mutua, ¿no? Consecuencia justamente del pase de la energía de la primera a la segunda. Si la corriente dice que circula por la bobina 1 varía con el tiempo, lo que estamos diciendo, se establece un flujo magnético y una parte de este flujo atraviesa o abraza la segunda bobina, ¿no? Y parte se pierde. Parte se pierde. Hay un flujo que se conoce también como flujo de dispersión, ¿no? Bueno, la tensión B sub 2 depende igualmente del número de espiras N sub 2 y de la cantidad de líneas de flujo magnético que se atraviesa con la segunda. Flujo 1, 2, variación en el tiempo, ¿verdad? Tenemos un flujo total, entonces, parte de ese flujo total se cierra con la segunda bobina, que a nosotros nos interesa en el caso de transformadores, que es, se pase la mayor cantidad de energía de la primera a la segunda, mayor cantidad de líneas de flujo magnético, que no se disperse. ¿Mm? Realmente, en una bobina nosotros tenemos los tres elementos con los que estamos trabajando: el elemento inductivo, el elemento resistivo y el elemento capacitivo entre las mismas espiras. ¿De acuerdo? Ese efecto capacitivo, por ejemplo, en un transformador, nosotros en el laboratorio podemos obtener las tres cosas que hablo, ¿no? La resistencia, la bobina, que debe de ser lo más grande la bobina, porque es lo que vamos a estudiar, y la capacidad, ¿verdad? Esta es inducción, ¿no? Tenemos un coeficiente de inducción mutua que me da justamente la relación que nosotros estamos buscando, ¿no? M. Es un coeficiente también de relación entre la tensión que sale en el secundario a consecuencia de la corriente que tenemos en el primario. De la variación de la corriente que tenemos en el primario, me da de esta relación, tengo el coeficiente de inducción mutua M, ¿no? Coeficiente de inducción mutua entre las dos bobinas en el sistema. La unidad de inducción mutua es la misma que la autoinducción en Henry. Claro, se lee en Henrys. ¿De acuerdo? Esa historia nosotros conocemos. Esta es la expresión de M en la zona lineal, ¿verdad? Realmente es de phi de I, ¿no? Es la tangente de la curva. Y nosotros trabajamos nuestro curso en la zona lineal. M es igual a E, phi 1, 2 y 1. La zona lineal de un transformador que va a ser motivo de nuestro estudio, básicamente, ¿no? Una representación de un transformador del modo más simple. Como ustedes pueden darse cuenta, esto es un transformador, no tiene resistencia, no se calienta, por lo tanto, no tiene ningún tipo de pérdidas, no hay pérdidas por histéresis, no hay pérdidas por Foucault, no hay pérdida de nada. Por lo tanto, es la representación más simple de un transformador el que están viendo ustedes en la pantalla. Porque si tocamos un transformador se calienta. El transformador chiquito que tenemos seguramente en nuestra calculadora, claro, en nuestro teléfono, ¿no? Para cargarlo, hay un transformador chiquito que hace que la tensión baje para poder cargar la batería de la calculadora o del teléfono, ¿verdad? Se calienta. Eso no tiene esto, ¿verdad? Por lo tanto, seguramente en su curso siguiente ustedes le van a dar una representación más eficiente para el trabajo que quieren realizar de un transformador. ¿Mm? Tenemos también el coeficiente de acoplo K. K. Este coeficiente de acoplo K nosotros lo vamos a hallar también a través de la ecuación de la energía. Pero aquí está ya detallado, ¿no? Coeficiente de acoplo K es una relación entre la cantidad de líneas de flujo magnético que atraviesa la segunda bobina sobre la cantidad de flujo total. Por lo tanto, este coeficiente K siempre será menor de la unidad, ¿no? ¿Cómo nos interesa que sea? Lo más cercano a 1. ¿Qué significa lo más cercano a 1? O que sea 1, que todo el flujo de la primera bobina se ha cerrado con la segunda, ¿verdad? Que no hay pérdidas de ningún tipo allí. Se consigue eso en transformadores del orden de los MVA, megavolt amperes, ¿no? Estamos bien cerca, 0.90 y tantos.
Pero en los transformadores chiquitos, esos que trabajamos en el laboratorio, esa constante K está alrededor de 0.8, 0.85, por ahí están, dependiendo, ¿no?, de la forma como lo hayan hecho los arrollamientos y el tipo de material de que esté compuesto el fierro. Todo eso da pérdidas. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros estamos estudiando esto y me gustaría que ustedes lean, ¿no?, el por qué el elemento ferroso que une las dos bobinas o más bobinas es laminado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué da las pérdidas? ¿Por qué entre láminas y láminas hay óxido, etcétera, que produce justamente que estén más aisladas las láminas? Posiblemente, ¿ve? Esta expresión K, FISU 1 sobre FISU 2, FISU 1, 2 sobre FISU 1, que es igual a FISU 2, 1 sobre FISU 2, B, lo veamos por donde lo veamos, ¿verdad? Va a dar como consecuencia, guardando las expresiones matemáticas que estamos viendo anteriormente, que M, el coeficiente de inducción mutua, sea igual a la constante K, cantidad de líneas de flujo magnético, ¿cierto? Que está aquí, raíz de L1, L2. Aquí lo dejo para que ustedes lo vean, ¿verdad? Cómo se ha obtenido esta expresión. M es el coeficiente de inducción mutua. Aquí tenemos el caso que estamos viendo. Una corriente que pasa por acá origina un flujo hacia arriba. Es como si yo tocase las líneas, la tomase y que la corriente saliese de mis dedos, ¿cierto? El flujo estaría apuntando hacia arriba y, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, es una reactancia, se opone al paso, no quiere. El flujo FISU 2 debe de oponerse al flujo FISU 1. Y eso me da el sentido de la corriente ISU 2 que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿No? Que en este caso lo han puesto como tensión BSU 2 en el mismo sentido, ¿no? Habría que hacer el análisis de la tensión inducida entre estos puntos, porque yo podría haber puesto la tensión BSU 2 en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver otra vez. Yo tengo entonces que estas dos bobinas están acopladas magnéticamente. No estamos tocando, por ejemplo, el efecto capacitivo. Vamos a ver eso. Seguramente ustedes que están estudiando los problemas han visto que cuando poníamos las líneas que alimentaban un motor, poníamos una resistencia, ¿no? La resistencia de la línea. Si el motor está un poco más lejos, 8 kilómetros por ahí, ¿verdad? En la línea poníamos un RL. Perfecto. Y si está más allá de 20, 30 kilómetros, también tendríamos el efecto capacitivo entre líneas y el efecto capacitivo a tierra. ¿Se ve? O sea que nosotros tenemos todos los elementos metidos simplemente en una línea. Depende de la altitud, depende de la cantidad de corriente que llevan, ¿no? Temperatura, etcétera. Si le cae nieve a la línea de transmisión, por ejemplo, todo eso influye en las características de la línea, en la característica inductiva de la misma, de inducción mutua entre líneas, de la capacidad que puede existir línea-tierra o entre líneas que existe. ¿Se ve? Tenemos esa figura. Aquí nomás entre las espiras, como les he dicho, hay una capacidad entre ellas. Todo eso nosotros estamos dejándolo de lado. ¿De acuerdo? Vamos a atacar solamente el efecto inductivo en un transformador simple. Vamos a ver luego qué es un transformador lineal y qué es un transformador ideal. ¿De acuerdo? Yo puedo plantear las ecuaciones aquí. R1 más XL1 de I1 de T, ¿no? Más menos, vamos a ver por qué he puesto más menos, ¿no? Es igual a la tensión B sub 1. R sub 1, ¿no? La suma de tensiones es todo esto de acá. La tensión aquí, más la tensión inducida a consecuencia de la corriente que está pasando por la otra bobina. Cuando pasa una corriente por esta bobina, induce una tensión en esta bobina, que puede tener un signo positivo, puede tener un signo negativo, que vamos a ver. Y lo mismo al revés, ¿no es cierto? Hago mi trabajo acá, digo, suma de tensiones, y tengo un signo positivo, un signo negativo ahí. Eso vamos a ver. Dice, las tensiones de inducción mutua pueden ser de una u otra polaridad según el sentido del devanado. Para determinar los signos,
Se aplica la regla de la mano derecha a cada una de las bobinas. Si los dedos envuelven la bobina en el sentido supuesto, para la corriente el dedo pulgar señala el sentido del flujo. Por consiguiente, los sentidos positivos de FISU1 y FISU2 son los señalados en la figura si los flujos FISU1 y FISU2, debidos a las corrientes supuestamente positivas, tienen el mismo sentido, es decir, se ayudan. Esto vamos a ver en la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Simplemente es una forma de aplicar lo que especifica aquí. Se aplica la regla de la mano derecha. ¿Mm? ¿De acuerdo? Vamos a ver eso. Por ejemplo, acá les puse esto para que vean ustedes. Si el sentido de la corriente es conforme se está viendo, ¿no? Yo cojo, ¿verdad? Como que mis dedos tienen el mismo sentido, ¿no? De las corrientes. ¿Se ve? Mis dedos están tomando la bobina del modo que están ustedes viendo, y el polo norte será justamente el que mi pulgar me está señalando, y el polo sur el otro, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como la regla de la mano derecha ahí, ¿verdad? Tengo así la regla de la mano derecha. Y lo que nosotros también hemos visto en el caso de motores, de máquinas rotativas, como la que se está viendo acá, ¿no? Si la corriente está en un sentido, ¿verdad? Norte-sur, la fuerza que se produce está hacia arriba. ¿De dónde salió esa fuerza, profe? Yo tengo, vamos a explicar, tengo un campo magnético, el polo norte, el polo sur, polo norte, que está acá, polo sur, el que está por aquí. Si hago pasar una corriente en este sentido, ¿verdad? De acuerdo a la ley Lorentz, ¿es verdad? Lorentz me decía F es igual a Q, B por B, ¿no? B por B. Q, hay un campo eléctrico que se está agobiando. A frecuencias bajas se obvia. Dice Q es igual, a ver, F es igual a Q, paréntesis, E, campo eléctrico más B, B por B. Q, B por B. Claro, pues B por B, producto vectorial. B es la velocidad, P es B de corriente. Tenemos entonces, para allá, lo comento así, y tenemos una fuerza que esto haría girar. Es un motorcito lo que tengo acá. Un motorcito. O es un instrumento de bobina móvil, también puede ser. Esta es la bobina que se mueve como consecuencia de una corriente que está pasando. Y la aguja que marca se mueve también porque está encima de la bobina y va a marcar una magnitud ahí que es proporcional a la corriente que está pasando. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero me interesa más que eso en este momento. Me interesa la regla de la mano derecha. ¿Ok? Tenemos ahí. La tenemos por acá. Ahí está mejor. ¿Verdad? Tenemos así. La corriente, mis dedos siguen la característica de la corriente y mi dedo pulgar apunta al norte. El campo magnético está para allá. Las líneas de flujo magnético están así. ¿Ok? Eso es lo que quería hacer notar allí. Nosotros, cuando trabajamos en circuitos eléctricos, ¿verdad? Que es lo básico, ¿verdad? Llamamos al sentido del flujo magnético polaridad. El punto más es positivo, el punto menos es negativo. Más positivo, menos. Y se pone un punto que vamos a ver a continuación. Vamos a ver a continuación esa nota. Regla de los puntos para bobinas con acoplo magnético. Si tengo este sentido, por ejemplo, del arrollamiento, a ver, me dejo entender. La corriente está entrando por acá, coloco un punto por donde dicha corriente está entrando. El flujo en la segunda bobina va a oponerse al flujo de la bobina principal, que es esta de acá. Y si se opone, para que se oponga, la corriente debería estar entrando por acá arriba. ¿No es cierto? A ver, acá primero, vamos a poner los puntos. Estos puntos aparecen, jóvenes, aparecen en un transformador, en un batímetro, aparecen más o menos ahí, me está indicando el sentido en el que tenemos la polaridad, el sentido del arrollamiento de la bobina. ¿De acuerdo? Y eso es importante.
¿de acuerdo? Porque me da una diferencia de potencial que tiene en el instante correspondiente una posición definida. ¿Por qué digo en el instante siguiente? Porque yo sé que aquí tengo una onda alterna, ¿no? ¿Verdad? Vamos acá de a pocos. Si la corriente está entrando, yo cojo la bobina, así como ustedes han visto, y sé muy bien que el flujo está para arriba, ¿no? Como que la corriente sale de mis dedos, ¿no? Y mi dedo pulgar apunta justamente en la dirección del flujo magnético. Pongo un punto por el que la corriente supuestamente está entrando. Ah, ócole, ahí está, la corriente está entrando. Pongo el punto por ahí. En la segunda bobina acoplada a la primera, el flujo va a oponerse. Se va a oponerse. Para que el flujo se oponga, la corriente debería estar entrando por acá arriba, ¿cierto? Y coloco el punto por donde dicha corriente sale. Ahí está. Y aquí ya está, completo. ¿Mm? Eso es lo que está acá. Eso es lo que le llaman la regla de dos puntos, ¿no? Si la dos corre, esto vamos a continuar viendo. ¿Mm? Tenemos que los puntos ya están vistos ahí. ¿Mm? Vamos a ver esto también en un ejemplo. Si yo tengo los puntos, por ejemplo, de la bobina, como están acá, yo sé cómo van a estar las corrientes correspondientes. ¿Mm? Vamos a ver esa nota. Vamos a dejar esto. ¿Mm? Vamos a cambiar otra vez a lo que tenía. No tiene mucho ahí, nos queda. Vamos a dejar esto un ratito. Y vamos a continuar lo que estábamos viendo. Please, vamos a ver esto. Estábamos viendo esto. A ver. Bueno, lo único rescatable de todo esto que está ahí, dice, cuando este fenómeno, el acoplamiento magnético, se produce de forma indeseada, se denomina diafonía, ¿no? El acoplamiento magnético existe hasta en una memoria, en una placa electrónica. Cuando pasa una corriente variable por un filamento, induce en el otro que está cercano una corriente. Es tan importante lo que se está viendo que cuando uno hace, por ejemplo, mediciones del terreno para poner una puesta a tierra, ¿verdad? En una torre se pone el fierro de la torre o el cable de guarda que está encima de la torre, ¿verdad? Se lleva a tierra, ¿verdad? Yo debo de hacer mis mediciones para ver la característica de la resistividad del terreno, ¿no? Y para hacer lo correcto, ¿verdad? Las mediciones de la resistividad del terreno, que es lo primero que tiene que hacerse cuando uno quiere hacer una puesta a tierra, mide la resistividad del terreno y tiene que hacer las mediciones con los cables correspondientes perpendiculares al sentido de corriente, al sentido de la línea de transmisión, para que el flujo, ¿verdad?, sea lo menos perjudicial. Un conductor eléctrico, un cable de energía, en su entorno, crea un campo correspondiente, ¿no es cierto? Si yo hago mi medición en una puesta a tierra en el mismo sentido de la dirección del cable, porque tiro los conductores para ver la resistividad del terreno, y como puede parecernos de que está a 15 metros el conductor de arriba, el que lleva la corriente, la alta tensión, de alta tensión,
Eso no va a perturbar, pero está perturbando. Entonces lo que hago yo es hacer mis mediciones de la resistividad con mi cableado correspondiente de forma perpendicular a la trayectoria de la línea que parecería no estar molestando encima, ¿verdad? O sea, yo lo que estoy buscando es que no se acople, ¿de acuerdo? Que no se acople con mi línea y que me dé un resultado equivocado. Muy bien, ¿no? En ese caso es perjudicial. Esto ya vimos, ¿no? Y tengo yo aquí, por ejemplo, tengo acá, de este lado tengo una resistencia, una bobina, ¿verdad? Están puestos los puntos acá, ya sé cómo he puesto los puntos, ya sé cómo está el enrollado de la bobina 1 y la bobina 2, sé cómo está, ¿verdad? Porque ya he puesto los puntos o asteriscos aquí, en otros casos aparece un más menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? En un batímetro, por ejemplo, aparece la bobina de entrada, un punto, de tensión, la bobina de entrada de corriente, un punto, ¿verdad? Si yo quiero invertir, por ejemplo, el sentido de la polaridad, no voy a invertir interiormente, simplemente el conductor que iba para el punto lo pongo en el otro lado. Como decíamos cuando vimos el problema ese en el cual un batímetro podía marcar negativo y uno de sus compañeros me dijo, bueno, puedo invertir una bobina. Claro que sí, ¿verdad? Mi conexión la invierto. Aquí yo tengo más, menos. El sentido acá me da más, menos, ¿no? Vamos a ver aquí. Tengo R1, L1, más, menos, JWM2. En esta primera tengo R1, L1 y la fuente de tensión de acoplamiento magnético, ¿no? Más, menos, por los puntos correspondientes, más, menos en 1 y más, menos en 2. Yo tengo mi circuito correspondiente, del modo que ven ustedes ahí, ¿cierto? B1 es tanto, JWM y 2, claro que sí, y aquí tengo B sub 2, es lo que tengo aquí, ¿no? JWL2 más, aquí nomás he puesto B sub 2, tengo allí, ¿verdad? Vamos a ver esto. Yo puedo poner del modo que está viendo ustedes, que ustedes están viendo las expresiones matemáticas de este modo, y para ir viendo la parte de cuadripolo, yo esto lo llamo Z11, Z12, Z21 y Z22, ¿verdad? Z12 y Z21, ¿ok? Está bien, ¿no es cierto? Esto seguramente ustedes lo recuerdan de su curso anterior. Este cuadripolo que estamos manejando aquí es un cuadripolo recíproco, ¿cierto? Cuando es recíproco, Z12 es igual a Z21. JWM en ambos casos, JWM, JWM. Y 1, y 1, y 2, y 2, claro. JW, ¿no? Z12 es igual a Z21. Ya veremos eso en su momento. Si lo vemos de otro punto de vista, ese mismo cuadripolo, lo vemos así, R1 más JWL1 menos JWM más JWM, le estamos sumando y restando una misma cantidad a ese término I sub 1, Z11, ¿no? Menos JWM y 2, para este caso que estamos nosotros viendo. A ver, si regreso. Ahí nos quedamos anteriormente. Si yo tengo, por ejemplo, que trazo mi corriente en este sentido, aquí la corriente está entrando por el punto y aquí está la corriente saliendo por el punto. Esto me da el signo de inducción mutua, M. Nuevamente desde el principio, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, desde el principio, sabemos nosotros cómo se encuentran las tensiones resultantes. Les decía a ustedes, aunque ya lo cambié, ¿verdad? Tengo así. Si la corriente entra por el punto y la otra corriente sale por el punto, el signo de la tensión de inducción mutua es negativo. Si yo hubiese puesto el signo de la corriente que está entrando por el punto, si entra por el punto en la primera bobina y entra por el punto en la segunda bobina, el signo es positivo, ¿verdad? O sea que
de las expresiones que nosotros estamos viendo, de las formas como estoy trazando mis corrientes, yo puedo llevar a cabo el signo correspondiente, menos aquí y menos aquí, que vamos a ver. Por lo tanto, si yo planteo un problema, como el que está viéndose acá, o el libro plantea un problema, y ustedes trazan la corriente en un circuito como el que estamos viendo, ¿no? Y uno puede estar así, y otro señor se le ocurre trazar la corriente I2 en el sentido contrario al que estamos viendo aquí, al de las agujas del reloj contrario. Yo sé muy bien de que el signo que va a tener este término de aquí, más sería, y aquí este también sería más. Pero como veo que la corriente I1 entra por el punto y la corriente I2 sale por el punto, el signo es menos. Veamos, ¿no? Si yo no hubiese sumado nada ni hecho nada, diría B1 es igual a I1 R1 más JWL1, ¿no? Y aquí tendría yo menos JWM I2. Profesor, Dígame, entonces, según lo que dice, si la corriente uno estuviera saliendo tuviera el signo contrario, entonces también sería más. ¿cómo? Si la corriente I1, Tuviera el sentido contrario, entonces sería más también. no, pues si el signo sale por el punto y sale por el punto, el signo es más. Ah, Si ya. entra por el punto y sale por el punto, claro. Entonces depende de los sentidos. Vamos a leer la regla de los puntos más adelante mejor, ¿no? No lo he leído ya, pero vamos a ir, después regresamos a lo anterior, a ver. Si está por aquí, no está. En su curso anterior, puedo poner las corrientes en el sentido que yo quiera. Por ejemplo, en este caso de solo estas dos bobinas para conversar, yo puedo ponerle en como quiero el sentido de las bobinas, ¿verdad? Si a este señor se le ocurre poner el sentido de la corriente I1 en este sentido, y a este se le ocurre poner el sentido de la corriente en este sentido, yo sé que la corriente I1 está entrando por el punto y la corriente I2 está entrando por el punto. Por lo tanto, el signo de la tensión de inducción mutua es positivo. ¿Se ve? El signo de la tensión mutua es positivo. El signo de la tensión mutua es positivo, ¿verdad? Tanto para esta malla como para la otra malla. B1 es igual a R1 más JW, más JWM positivo. ¿Por qué? Porque los sentidos de las bobinas los he puesto, los sentidos de las corrientes los he puesto en esa forma. Pero si yo hubiese puesto este sentido de la corriente I2, o como dice el sentido de la corriente I1, como dice su compañero, yo tengo que plantear mi ecuación, tal y como siempre lo he hecho, con las polaridades correspondientes. Pero la polaridad de la tensión inducida, eso sí sería de acuerdo a cómo estoy yo trazando mis corrientes y cómo estén los puntos correspondientes. ¿Verdad? Eso es lo que les estoy diciendo ahí, ¿no? Y eso es lo que está aquí. Si yo no hubiese agregado nada acá, este menos JWM más JWM, en los términos ustedes me dirían, profe, esta ecuación quedaría B1 es igual a IR1, I1 R1 más JWL1, R1 más JWL1, ¿no? Entra por el punto y aquí tengo yo que sale por menos JWM y 2. En la otra bobina tendría 0, no hay fuente de tensión ahí, tengo yo R2 más JWL2, ¿no? Ahí nomás, menos JWM1, porque aquí está entrando por el punto y aquí está saliendo por el punto. Yo quería hacer algo particular acá, por eso aparecen estos términos, menos JWM más JWM, ¿no? Que al final de cuentas ustedes me dirán por qué puso eso para cancelarlo. Tengo menos JWM más J para cancelarlo, ¿no? Tiene un sentido de que yo puedo pasar de un acoplamiento inductivo, ¿cómo se llama? A un acoplamiento conductivo como el que ustedes ven acá. Puedo transformar entonces este acoplamiento a algo que ya sé, que ya conozco, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Por qué? La ecuación que corresponde, ¿verdad? A esta ecuación, por ejemplo, es la de esta malla. Y la ecuación que corresponde a esta segunda ecuación es la de esta otra malla. ¿Verdad? Y para llegar a esta expresión de estas mallas, a este gráfico, yo le he sumado para hacer evidente lo que estoy buscando, menos JWM, más JWM aquí, menos JWM, para hacer evidente de que esto que está aquí es igual a esto otro que está por acá, ¿no?
y que yo podría trabajar muy bien con esta malla, y encontraré mis respuestas a las corrientes si es lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? Esa era la idea de hacer esta suma, resta sumas, aquí en ambos términos, para hacer evidente de que esto es igual a esto. Pero es bueno tener cuidado, ¿verdad? ¿No? Porque yo los invitaría a trazar la corriente en sentido contrario, ¿no? Y se darían cuenta de ustedes de que este circuito no es precisamente el que estamos viendo aquí. O sea, este circuito está respondiendo a este de aquí con los sentidos de las corrientes que están viendo aquí. ¿Saben por qué digo eso? Porque muchos de nosotros cuando estamos trabajando un problema, dicen, pero si esto lo puedo transformar a esto otro, y aquí trabajo más rápido. Y lo hace así, y pierde. ¿No es cierto? ¿No? O que yo ponga el punto por aquí abajo, ¿no? El punto del secundario, por ejemplo, o el otro, si así lo quieren. Entonces yo tendría que hacer mi análisis previo e identificar si realmente el circuito que estoy viendo, ¿no? Es el primer circuito que tengo aquí, ¿no? Haciendo para cada caso lo que estamos haciendo para este caso específico, sumando y restando una misma cantidad para ver si responde a lo que decimos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Les digo eso, jóvenes, porque algunos de frente pasan de un sistema a otro sistema, ¿no? Ya puedo hacerlo así y se acabó. Lo que puede resultar también aquí es que este término salga negativo. Puede pasar en algún caso, que algún término salga negativo, ¿no? Y nosotros podemos seguir trabajando analíticamente el sistema. Podemos seguir trabajando analíticamente y normal, pero no podemos decir de que encontremos una reactancia negativa, ¿no? O una bobina negativa, ¿verdad? Eso es por lo que hemos hecho, ¿no? El trabajo que hemos hecho puede dar como resultado que este término, por ejemplo, sea negativo, ¿no? Lo trabajamos como si fuese normal para este caso. Transformador lineal significa que no se usa un material magnético que origina una relación no lineal de flujo contra corriente. Les decía, Profesor, dígame. entonces, digamos, si yo encuentro un circuito con bobinas y de repente veo que una bobina es negativa, asumo directamente que es un transformador. No, no puede asumir sin saber de qué se trata, porque no existen en la realidad bobinas negativas. Es como si me dijese, si encuentro un circuito y alguien puso una resistencia negativa, ¿no? Entonces, usted dice, eso no existe, ¿de acuerdo? Ujú. Para haber puesto una resistencia negativa, significa que su circuito original seguramente tiene una fuente controlada en algún punto, que ha dado como consecuencia en el equivalente la aparición de una resistencia negativa que físicamente no va a existir, ¿de acuerdo? Ya. Pero es otro caso. ¿Mm? No es exactamente el que estamos viendo aquí. Regresemos a esto porque esto lo vamos a repetir con un problema. Por si acaso, todo lo que es, alguien puede estar quedando en el camino aquí con respecto a la polaridad y esta figura, lo vemos con un ejemplo, ¿no? Trazamos un ejemplo y trazamos las corrientes, nos damos acá y vemos cómo se trabaja en ese caso. Un transformador lineal significa que no se usa material magnético, ¿verdad? Porque el material magnético que da el fierro da como consecuencia una variación de la permeabilidad. Un transformador realmente no es lineal. Nosotros vamos a trabajar en nuestro curso como si el transformador lo fuese o estar trabajando en la parte lineal del mismo, ¿verdad? ¿No? Tiene una zona lineal y después ya no es lineal. Un transformador se satura, ¿no? Se satura como consecuencia de que yo he sobrecargado, por ejemplo, mi transformador, ¿no? Le he puesto más carga de la que realmente puede darme. Entonces el transformador va a querer darle, pero eso trae sus consecuencias, que no esté trabajando en la zona lineal, lo que significa la aparición de armónicos. ¿Vieron? Bien, transformador lineal significa que no se usa un material magnético, que significa que la permeabilidad es constante. Eso es todo. Si la permeabilidad es constante, el transformador es lineal. Un transformador ideal es una aproximación de un transformador fuertemente acoplado, casi igual a la unidad. Las reactancias inductivas, tanto del primario como del secundario, son grandes en comparación con las impedancias terminales. ¿Mm? En un transformador ideal,
la tensión que tengo en el primario, ¿verdad? Es constante. ¿Cómo decir? A ver, la tensión que tengo en el primario y en el secundario tienen un valor fijo. Significa que el circuito acá, si es ideal, infinito. Está mejor así. Es infinito aquí, ¿ya? La tensión que tengo acá, pero se guarda la relación de transformación del transformador. Acá impedancia infinita, infinita. ¿Sí? Yo tengo la tensión aquí, y la tensión aquí está relacionada simplemente por el número de espiras, cosa que vamos a demostrar. ¿Verdad? O sea, no tengo más. Eso significa un transformador ideal. Es una aproximación de un transformador fuertemente acoplado. K es igual a 1. Las reactancias inductivas, tanto del primario como del secundario, son grandes en comparación con las impedancias terminales. ¿Verdad? Significa que la reactancia es altísima y la resistencia pequeña, casi nada. A menudo resulta conveniente reemplazar un transformador por una red equivalente en forma de T o pi. Primero tengo que dar los conceptos jóvenes para poder hablar de corrido, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con transformadores lineales. Esa es la verdad. Les voy a dar una constante de acoplo de 0.7, 0.8, lo que ya significa que no es un transformador ideal. Un transformador ideal tiene una constante de acoplo casi la unidad. No tiene pérdidas de ningún tipo. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Transformador lineal, transformador ideal. Por ejemplo, acá, otra vez lo mismo que estábamos viendo. Tengo los puntos aquí, L1 menos M, M, L2 menos M, esto aquí ya vimos arriba. ¿Sí? Tensión P sub 1, L1 de I1, entra por el punto, más M de I2 de T. Tensión B sub 2, ¿no? Es L2 de I2 de T más M de I1 de T. ¿Por qué? Porque la otra entra por el punto. Cuando las corrientes entran por los puntos, el coeficiente de inducción mutua, M, aparece que le antecede el signo más. Esto me importa bastante. Si se tiene que el total del flujo vaya a través de cada devanada en un transformador ideal, se cumple que B1 es igual a N1 Faraday de Φ1 de T. B2 es igual a N2 de Φ2 de T. Si Φ1 es igual a Φ2, si Φ1 es igual a Φ2, yo tengo que la relación de tensiones primario al secundario está dada justamente por el número de espiras primario, secundario. ¿No? Cuando todo el flujo del primario se cierra en el secundario, el flujo total del primario se cierra en el circuito, en el secundario, tengo que Φ1 es igual a Φ2. ¿No? El número de espiras del primario, el número de espiras del secundario. Tengo entonces que esta relación se cumple. B1 es a B2, como el número de espiras del primario es el número de espiras del secundario. ¿Ustedes creen que el flujo Φ1 va a ser igual al flujo Φ2? Que no hay ningún tipo de pérdidas, de ningún tipo, peor todavía aquí, ¿no? Yo estoy diciendo que la potencia aparente que entra es igual a la potencia aparente que sale. B1 y 1 es igual a B2 y 2, sus módulos cuando menos. De ahí resulta esto de aquí. Fíjense cómo estamos limitando nuestro curso. Lo que muchas veces hemos nosotros conversado, que el número de espiras primario y secundario es, que la tensión primario y secundario está dado justamente por el número de espiras primario y secundario, solo eso es válido, ¿sí? El flujo total del primario se cierra con el flujo total del secundario, ¿no? Y que la relación de corrientes del primario al secundario es la inversa del número de espiras correspondientes, el número de espiras del secundario al número de espiras del primario. Esto. ¿De dónde ha salido esto? De la relación de que S, potencia aparente que entra por un lado, es igual a la potencia aparente que sale del otro lado.
B1 y 1 es igual a B2 y 2. Tenemos eso así. Estamos haciendo pues limitaciones a nuestro curso, ¿no? La potencia aparente que entra de un lado, sale la potencia aparente que tengo del otro lado. No hay ningún tipo de pérdidas. No se calienta, todo el flujo se cierra primario y secundario, y entonces allí podemos decir nosotros que se cumple lo del número de espiras primario, la tensión del primario es el número de espiras del primario, o la tensión del primario es a la tensión del secundario, como el número de espiras del primario es el número de espiras del secundario, e inversamente proporcional, lo que estamos viendo. Siempre tener presente las limitaciones, ¿de acuerdo? Esto que está aquí es para un caso pues extremo, ideal, ¿no? Que nosotros consideramos así, ¿no? Estamos en el laboratorio, decimos nuestro transformador es 220 a 110 y de plano decimos que el número de espiras del secundario es la mitad del número de espiras del primario. Eso sería si la constante de acoplamiento fuese igual a la unidad. Y nosotros sabemos que la constante de acoplamiento pues, puede ser hasta 0.9 seguramente, ¿no? La constante K. ¿Estamos en eso? Por acá. Si regresamos desde por acá, a ver. ¿Qué estamos viendo nosotros? Acoplamiento magnético. Dos bobinas están acopladas. Cuando parte del flujo magnético de la primera se induce con la segunda. Se atraviesa la segunda bobina. Las dos bobinas están acopladas magnéticamente. ¿De acuerdo? Solamente trabajamos acoplamiento magnético. Aquí están acopladas. Los puntos, ¿quiénes lo dan? Lo da el sentido de los arrollamientos que tienen esas bobinas. ¿De acuerdo? El sentido de los arrollamientos ya están establecidos por el diseñador que lo hizo, ¿verdad? El diseñador agarró, hizo su batímetro, hizo su transformador y nos lo entrega. Y nos lo entrega con los puntos establecidos. ¿Se dan cuenta? Bien, si los puntos ya están establecidos, nosotros podemos resolver los circuitos correspondientes trazándonos sentido de las corrientes que nosotros querramos, ¿verdad? Realmente, si tenemos un sentido así, y aquí no tenemos carga, el sentido de la corriente aquí sería contrario, si solamente fuese esta resistencia, ¿verdad? Porque la polaridad aquí es más menos aquí. Entonces, y aquí, ¿dónde saldría? Saldría del más, porque esto actúa como un generador acoplado, ¿verdad? Y lo ven por ahí ustedes. El sentido de la corriente sería en sentido hacia allá, al revés, ¿verdad? Ustedes pueden tomarlo en este sentido. En el caso que estamos viendo, podrían tomarlo así. Y entonces, ¿qué resultaría? Que tienen la corriente I1 y la corriente I2. Y a mi compañero que puso el sentido de la corriente volteado, ¿cuánto le va a salir? El vector le va a salir volteado 180 grados, ¿no? Tomó el sentido de la corriente, ¿no? Lo puso así, y el otro señor lo puso al revés, ¿no? Las dos respuestas son correctas, son correctas. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Que yo tengo que mirar qué sentido tomó, si voy a corregir una prueba así, para poder decir, bueno, pues ese señor tomó el sentido contrario, por eso le ha salido 180 grados desfasado. ¿De acuerdo? Eso estamos conversando aquí, ¿no? Aquí. Estas ecuaciones responden a los sentidos que estamos viendo aquí. Más menos por los puntos que están arriba. Más, menos, ¿verdad? Planteo mi ecuación y como he trazado el sentido de la corriente así como ven, entra por el punto, entra por el punto, entra por el más, el signo de la tensión de acoplamiento es positivo. En los dos casos, claro que sí. Más JW mi2 más JW mi1. Cuando analizo esta, digo más, porque aquí entra por el punto y aquí entra por el punto, para analizar esta malla, la primera. Cuando analizo la segunda, también digo lo mismo. ¿Listo? Listo. Aquí se me ocurrió representarlo de esta manera, ¿no? Porque algunos libros lo hicieron así, lo hacen así. Entonces vamos a hacerlo igual, dije, ¿no? Tengo mi ecuación aquí con el signo más, ya sabemos por qué. Más. Y esto muy bien podría ser representado a través de un cuadripolo, que lo veremos más adelante cuando hablemos de cuadripolos. B1 y 1 Z1, 1 y 2 Z1, 2 igualito. Y como este cuadripolo no tiene
fuentes controladas, no tiene fuentes independientes, ¿verdad? Solamente tiene elementos pasivos R, L, C y M, coeficiente de división mutua, acoplamiento interno. Este cuadripolo de plano, yo sé que es un cuadripolo recíproco, ¿verdad? Si es un cuadripolo recíproco, debe de salirle siempre a ustedes que Z12 es igual a Z21. Si ustedes están analizando esto y se están dando cuenta de que los elementos que constituyen este cuadripolo no hay fuentes controladas ni fuentes independientes como tiene que ser, independientes nunca, pero podría tener fuentes controladas. Pero si no tiene fuentes controladas y solamente está formado por elementos R, L y C y coeficiente de inducción mutua, ustedes dirían, pero no me sale, profe, que Z12 es igual a Z21 es porque se ha equivocado, pues, porque debería salirle esto siempre. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí, ¿por qué usé esto? Porque quería llegar a esto otro, ¿no es cierto? Decirle, bueno, esta ecuación sin este término corresponde a esta malla, y esta ecuación sin este término corresponde a esta malla, con el signo correspondiente, menos JWMI2 menos JWMI1. ¿Ve? Los coeficientes de división mutua están con menos. ¿Por qué? Porque aquí la corriente está entrando por el punto y aquí está saliendo por el punto y viceversa. Entonces aparece menos y aparece menos, ¿no? Al haber hecho este juego aquí, menos y más, sumar y restar una cantidad, ¿no? Yo puedo decir que este cuadripolo, ¿verdad? Puedo representarlo como como un circuito puramente conductivo. Conductivo no tiene acoplamiento, es acoplamiento magnético, ¿no? Acoplamiento conductivo, ¿ve? Es igual a esto acá. Pero muchas veces nosotros agarramos y planteamos esto, ¿no? Digo eso por acá, ¿no? Y resulta que si yo pongo el punto aquí abajo, se olvidan de eso y simplemente ponen el circuito este y ya perdieron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la invitación? Poner el punto aquí, ¿verdad? Y ver cómo es el circuito equivalente conductivo para ese caso. O voltear la corriente aquí y ver cuál es el circuito de acoplamiento conductivo. Puede salir que una bobina sea negativa, cualquiera de ellas. M será mayor que L1 para que aparezca negativo acá. Pero ustedes lo resuelven igual y si corresponde al circuito que estamos viendo, la respuesta de la corriente I1 y la respuesta de la corriente I2 deberían ser las mismas que se obtuvieron aquí arriba. ¿Mm? Pero es porque es este circuito. Si pongo el punto aquí, ya sale otra cosa. Y lo vamos a ver más adelante, o ustedes pueden adelantarse y ir viendo eso. Un transformador lineal es el cual la permeabilidad es constante, ¿no? Si la permeabilidad es constante, estamos trabajando en la zona lineal del transformador, ¿verdad? Es lo que más común se hace, ¿no? Y un transformador ideal es en el cual todos los flujos del primario pasan al secundario. La constante K de acoplamiento es 1, ¿verdad? Eso es una aproximación de un transformador fuertemente acoplado, casi 1 es. Las reactancias inductivas, tanto del primario como del secundario, son grandes en comparación con las impedancias terminales. Las reactancias inductivas, prácticamente la corriente por ellas es pequeñísima. Eso debería ser un transformador. Si ustedes trabajan un transformador y lo trabajan a circuito abierto, la corriente, vamos a hacer eso justamente en la próxima experiencia de laboratorio. ¿De acuerdo? La subsiguiente, ¿no? La que viene después de la que vamos a ver. Vamos a ver la reactancia, ¿no? Método de la reactancia, igualito con el método de la resistencia paralela, ¿no? Pero cuando hagamos el transformador, ¿verdad? Vamos a ver qué hace su programa, ¿verdad? Para trabajar un circuito ideal, la constante es igual a 1, todo el flujo, y no hay pérdidas aquí para nada. Tenemos un transformador lineal y un transformador ideal, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto. Aquí está igual. Y ya estábamos en esta parte, ¿no? Bien. Si se dice que que el total del flujo, ¿no? El flujo originado en el primario pasa por el secundario, ¿no? Ahora sí lo voy a escribir acá, ¿verdad? Que el total del flujo en el tiempo, claro, ¿no? Es igual a phi sub 2. ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? B sub 1 sobre B sub 2, N1 entre N sub 2. Esto solamente es dable
cuando no hay pérdidas por dispersión en un transformador. ¿De acuerdo? Siempre hay pérdidas, no hay pérdidas por dispersión, ¿no? Siempre hay pérdidas. Tenemos ahí, ¿verdad? Y también tenemos que la potencia aparente que entra por el primario sale por el secundario. Toda la potencia aparente. ¿De acuerdo? S es igual a B por I, B1 y 1 es igual a B2 y 2. De ahí tenemos entonces que finalmente podemos llegar a esta relación, ¿no? B1 por I1, B2 por I2, y sacamos esta relación y la tenemos acá. ¿Mm? ¿Es esto de acá? ¿No? Lo tenemos aquí. Vamos acá. ¿No? Entra por el punto, sale por el punto aquí. Para el caso de la relación de transformación, no nos va a importar eso, pero siempre considerando los signos, ¿ya? Veamos acá. S1, B1 y 1. ¿Qué cosa es B1? Es lo que está aquí. N1, N1, N2, B2 acá. ¿Qué cosa es I1? Es igual a N2, N1 y 2. Aquí está. S, B, I conjugado. ¿No? B1. ¿Qué tengo de acá? Que S1 es igual a S2. ¿No? Tenemos entonces las relaciones que estamos viendo, que las llevamos a este punto. Z1. B1 entre I1. Z1 es B1 entre I1. B1, ¿dónde está B1? B1 y 1. B sub 1 es esto, e I sub 1 es esto. ¿Verdad? Es esto B1 y 1 es esto que está aquí. Y de ahí nosotros deducimos lo siguiente. B1 y 1 es igual a B2 y 2, N1, N2. ¿Qué tenemos? ¿No? Que Z1, la impedancia vista desde el primario, es esto. ¿Y qué es B2 y 2? Es la impedancia del secundario. ¿Cuál es la impedancia del secundario? Es esta que está acá. Y la impedancia desde el primario es esta que está aquí, ¿no es cierto? Multiplicado por la razón de transformación que tengo, N1, N2 al cuadrado. A ver si me dejo ver. Si yo tengo un transformador, ¿no? Desde aquí, desde la parte de acá, un transformador monofásico como el que están viendo ustedes acá, yo quiero ver cómo se ve esta impedancia desde acá. Esta impedancia tiene un valor de ZL, un valor cualquiera ZL. Yo quiero ver esta impedancia desde el lado primario. ¿Cómo veo esta impedancia ZL? Esta impedancia ZL, que es B2 y 2, la veo multiplicado por la relación N1-N2 al cuadrado. O sea, vista desde acá, desde este lado, yo estoy viendo esta impedancia ZL de esta manera. ZL multiplicado por la relación del número de espiras N1-N2 al cuadrado. O sea, yo lo estoy viendo de esa forma. ¿Cómo se conoce eso? Como que he reflejado una impedancia desde el lado secundario, la he reflejado al primario. Lima Metropolitana tiene cantidad de transformadores trifásicos, ¿no? Vamos a hablar solamente de los monofásicos, suponiendo que fueran todos monofásicos. ¿Yo cómo voy a ver desde cierto punto de Lima, ¿no? La impedancia que está pues en el otro extremo de mi distrito, por ejemplo, desde la subestación principal, ¿no? Y tengo varios transformadores ahí, estos son que están en biposte, en la plataforma, tengo varios en todo Lima, en todo mi distrito, y tengo la subestación. Y quiero ver toda la impedancia, cómo la veo aquí donde yo estoy. ¿Se da cuenta? ¿Cómo voy a ver mi impedancia desde allá, desde la subestación, si tengo 8 o 10 transformadores aquí, bueno, por todo mi distrito? ¿Cómo voy a ver la carga de cada uno de ellos reflejadas en mi subestación? ¿Cómo tengo que hacerlo? A través de la relación de transformación de mis transformadores que tengo.
¿Ve? De esta manera. La impedancia de tal manzana, de tal 4, 5, 6 manzanas, la que tiene una plataforma de estas, los transformadores de 260 kVA, yo la quiero ver desde acá, ¿no? Esto está a 220, y yo la quiero ver acá, que este es 80. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que hacer mi transformación. Todas esas impedancias las veo desde el lado de aquí. Digo. ¿Y cómo así? A través del número de espiras de cada una de mis transformadores que tengo de por medio, considerando mis transformadores ideales, ¿no es cierto? Así como estamos conversando. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Eso se conoce como que he reflejado mi impedancia al primario. La impedancia que estaba en el secundario la reflejo al primario. ¿Mm? Y así, imagínense, yo puedo ir reflejando impedancias de toda una línea de transmisión en la cual tengo varias subestaciones en el camino, la puedo reflejar al sitio que quiera, ¿no es cierto? Porque aquí también puedo hacer mi transformación. ¿Cómo veo si la impedancia estuviese en el primario? ¿Cómo la veo desde el lado secundario? Igual. A ver si tienen alguna pregunta en esto último. Me dicen. Es importante eso, ¿no? Para nosotros es importante ver esta figura. B1 sobre B2 es 1 sobre A. Algunos le ponen N, aquí, ¿no? La relación de número de tensión primario, secundario y número de espiras es N, ¿no? Aquí, ¿no? Pero algunos lo hacen así. A. O sea que no confundirlos. O toman uno o toman el otro, pero sabiendo qué es lo que se está haciendo. Debe tenerse cuidado al usar estas relaciones debido a que los signos de los voltajes y las corrientes dependen de las referencias asignadas. También vamos a verlo con un ejemplo para que ustedes vean el peligro que puede haber. Eso lo he puesto aquí otra vez. Por ejemplo, acá ven lo que les decía. Si yo trazo mis corrientes en este sentido, tal y conforme lo hemos trazado hace un momento, pero el punto está así, está acá, ¿no es cierto? Haciendo el mismo desarrollo, me va a resultar acá que este es mi circuito equivalente de mi transformador, ¿no? Que puedo poner una carga acá y puedo poner la carga acá, ¿no? Pero ya está diferente. L1 más M, L2 más M, y aquí menos M. Como era arriba, L1 menos M, L2 menos M, y aquí era M positivo. ¿Ven? Aquí ya de plano se ve que esta bobina tiene un coeficiente de inducción mutua negativo. Que la reactancia de esta bobina también será negativa, ¿no? ¿Mm? No sé si tienen ustedes algo que conversarme ahí. ¿Mm? ¿Tienen algo que conversarme? Un autotransformador, ¿verdad? Yo puedo hacer entrar una tensión por aquí y sale una tensión por aquí mayor. Puede elevar la tensión. O puedo disminuir la tensión, así como ven ustedes acá. ¿Verdad? Tengo una tensión más alta, tensión del primario, y puedo reducir la tensión aquí. Puedo variar, ¿no? Este punto, este borne C, lo puedo variar y puedo tener diferentes tensiones de salida. Puedo variar este punto, e igualmente puedo tener diferentes tensiones de salida acá, ¿no? Porque este punto lo tengo hasta que toque aquí. Este es el número de espiras del primario, número de espiras del secundario, número de primario, número de espiras del secundario. Los autotransformadores son más útiles, pero se hace peligroso. Se hacen peligrosos porque los devanados están unidos, ¿verdad? Si yo tengo en el primario 10.000 voltios ante una falla, yo puedo estar sometido aquí a una tensión alta.
Pensando simple y llanamente, póngale que sea aquí, 10.000 voltios, 0, 10.000, esta es tierra, tierra, ¿no es cierto? Y por alguna razón este cable hace contacto con tierra, ¿no es cierto? ¿Y cuánto de tensión tendría aquí? Tendría que este punto está a 10.000 y este punto póngale que esté a 220. Yo tengo una diferencia potencial aquí más alta. Observen, en este caso cuando menos. Un autotransformador tiene una sola bobina. Es usada para tensiones bajas, ¿no? Eso sí es verdad. Y para potencias igualmente bajas. Ustedes no van a encontrar un autotransformador de alta potencia, ¿no? ¿Sí? Porque, para empezar, que están unidos los devanados. El lado primario está unido al lado secundario. En el transformador, los devanados estaban separados, ¿verdad? Si por alguna razón, a ver, vamos a ver que tengo aquí 10.000 y aquí tengo 230, y que este cable haga contacto con tierra, ¿no? Este punto está al punto de arriba, 10.000. Están acá, ahora está 10.000, y yo tengo aquí 230. Si esa persona está parada acá, ¿verdad? Toca este punto, ¿cuánto le pasa? ¿Mm? Hay una tensión grande de por medio, ¿cierto? Solamente para visualizar nomás el peligro que podemos tener. A ver, vamos a leer todo, a ver qué nos dice. Ahí está, más o menos, está esto acá, hasta acá. Dice así. La relación de transformación de un autotransformador es la relación entre el número de vueltas del devanado completo y el número de vueltas del devanado común, por ejemplo, con una toma de la mitad del devanado. Lo que estábamos viendo. Los autotransformadores se utilizan para interconectar circuitos que funcionan a tensiones diferentes, pero en la relación de 2 a 1. Por ejemplo, de 400 kilovoltios a 230 kilovoltios. Esto es muy alto para un autotransformador. Yo no he visto transformadores de esa tensión de trabajo. En la industria se utilizan para conectar máquinas fabricadas para tensiones nominales diferentes a la de la fuente de alimentación. Por ejemplo, motores de 480 conectados a una tensión de 600 voltios. Se utilizan también para conectar aparatos electrodomésticos y cargas menores. Una tipología de autotransformador es el variac, el cual dispone de un dispositivo mediante el cual se puede mover la toma del devanado. Esto es lo que tenemos en el laboratorio nosotros. Una tipología de autotransformador es el variac, el cual dispone de un dispositivo mediante el cual se puede mover la toma del devanado. A no ser fijo y poder moverse, se puede variar la relación de transformación del autotransformador. Por lo tanto, obtener una tensión secundaria variable a voluntad se trata de un transformador variable. Esto es lo que estamos diciendo. Este de aquí está moviéndose. Realmente, los devanados que tenemos en el laboratorio son circulares, son toroides, ¿no? Núcleo de fierro, toroides, y nosotros movemos, ¿no? Y podemos obtener una tensión variable. Acá tenemos 220 voltios, y aquí podemos tener una tensión 50, 40, 30, 20, hasta 200, y un poquito más todavía. La tensión que tenemos acá. Y no se puede conectar al revés, ¿de acuerdo? Porque este punto son fijos. Suponiendo que estuviésemos experimentando y podamos hacer esto, resulta peligroso. Poner aquí 220, ¿no? Y que salgan aquí 440 o más. O cambiar aquí, poner 440 pensando que es el 220 y tenemos una tensión bien alta de este lado. A ver, si tienen alguna pregunta me dicen. Esto es lo que les decía. Dígame, profesor, diga. Acaba de decir que es peligroso conectar al revés donde ponemos en el secundario 220 esperando que se multiplique la señal en el primario. Claro. Y en el otro caso, en el primer circuito, A ver, otra vez. ¿No? Yo les decía así, ve. Yo tengo aquí una tensión. ¿Es un autotransformador? Los dos son un autotransformador.
¿verdad? Este es otro transformador que eleva la tensión y este es un transformador reductor. Así se le llama. Ah, ya, cada uno tiene su función. Sí, claro, tiene una función específica, ¿no es cierto? Cada uno tiene una función. El único problema está como si en un transformador común y corriente usted lo pone al revés, pensando que va a reducir la tensión y puede aumentar la tensión y hacerlo más peligroso. El transformador, el transformador que hemos estado viendo, que tiene dos devanados, vamos a volverlo a poner por arriba, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Un transformador de dos devanados, cualquiera que fuera, ¿no? Todos los que hemos estado viendo son transformadores hasta allí, ¿no? El transformador, ¿cuál es su función? Elevar la tensión o reducir la tensión, pero es fijo, ¿verdad? Es fijo. Este puede ser 220 y puede ser 110. ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos transformadores en el laboratorio, que han sido hechos por compañeros suyos, alumnos igual, ¿no? Han conseguido la placa laminada, han sacado toda la situación ahí y han hecho enrollamiento, ¿verdad? Y tenemos transformadores de un kVA, 1.5 kVA. Eso es lo que nosotros tenemos en el laboratorio para el curso de circuitos eléctricos 2. ¿Sí? Y para máquinas 1 también para hacer conexiones trifásicas con transformadores monofásicos. Pero tenemos transformadores así. Vamos a poner que esto sea 220 y esto sea 110, ¿de acuerdo? El secundario es 110. Entonces el alumno trabaja con los 110 aquí, ¿no? Estamos trabajando con 110. Es fijo, ¿eh? Estos son fijos. Y de dos devanados, fijos, ¿no? Y esos transformadores tienen bien claro la especificación, que aquí dice 220 y aquí dice 110. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaría? Algunos son juguetones, pues ahí, ¿no? Y dice, vamos a poner en este lado de 110, le pone 220. ¿Cuánto va a salir aquí? Va a salir el doble, va a salir 440. ¿De acuerdo? Y si está trabajando por acá con los equipos con los que nosotros trabajamos, lo va a sonar, pues, ¿no? Porque los amperímetros están diseñados para una corriente y si le pone 440 voltios va a pasar más corriente. El doble, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. ¿Se dan cuenta? Y si el señor alumno ya con 220 es un peligro, una tensión de 110 puede matar a una persona dependiendo de cómo se haga el contacto. ¿De acuerdo? Dependiendo de cómo se haga el contacto, hasta el estado de ánimo de la persona influye, ¿no? Si está con la mano mojada, si pone las dos manos juntas, etcétera. Todo es una situación que hay que cuidar siempre. Pero aquí ya se empeoró la situación, ¿verdad? Ya no vamos a tener que el transformador puede reducir la tensión a 110, sino que si le va a poner 110 o 220 aquí, va a duplicarla aquí. Y si está en la idea de que está haciendo las cosas bien y toca estos puntos, sin querer, naturalmente, va a recibir un choque eléctrico y es peligroso. ¿Ven? Ese es el problema. Pero están bien especificados, ¿no? Dice 220, 110, o sea, ahí está mirando, 220. Pónganlo por 220. La tensión de la fuente, 220. La salida, 110. Pero son fijas. ¿Cuál es la ventaja del autotransformador? Que nosotros tenemos una tensión variable, ¿no? De la salida. Los que tenemos en el laboratorio tienen una tensión variable aquí. Le podemos poner 220 aquí y vamos a tener una tensión aquí que podemos variarla entre 0. Este de aquí se mueve. Este es fijo y este de aquí acá o lo podemos poner al tope, ¿no? Y como se ve, 110, pónganle acá, pónganle 80, trabaja en 80, pues acá. No ha necesitado mover el primario para nada, acá siguen siendo 220. Lo que estamos viendo qué cosa es el número de espiras que tiene aquí. Eso es lo que le decía. Aquí está al revés, en lugar de ser reductor, va a elevar la tensión. ¿Sí? Acá es una utilidad, acá eleva la tensión, ¿no es cierto? Este es 110 y salen 220, por ejemplo. No estoy viendo que es mayor porque tiene mayor número de vueltas. Como tiene mayor número de vueltas y está relacionado al igual que los transformadores por el número de vueltas, relación primario-secundario, yo sé que la tensión aquí es mayor. ¿Ve? Y que la tensión aquí es mayor. Gráficamente, nada más. ¿No es cierto? Que la que tengo acá. ¿Mm? Esto es lo que les decía acá. A ver, lo había visto ya.
Sin embargo, en un autotransformador, ese aislamiento eléctrico no existe. Se refiere al aislamiento eléctrico primario secundario. Vamos a ver cómo está eso. Vamos a leerlo desde el principio para que todos veamos. Estamos acá. Se utiliza, bueno, una tipología de autotransformador es el variac. Es el que tenemos nosotros allá, el cual dispone de un dispositivo mediante el cual se puede mover la toma del devanado, como el que estoy señalándoles. Al no ser fijo y poder moverse, se puede variar la relación del transformador, de transformación del autotransformador. Puedo mover, ¿no?, la relación de transformación. Por lo tanto, obtener una tensión secundaria variable a voluntad. Se trata de un transformador variable. Lo que les estoy diciendo, yo puedo mover el secundario y obtener la tensión que estoy requiriendo, que estoy necesitando, ¿verdad? Muy bien. Inconvenientes de los autotransformadores. Pero no todas son ventajas, dice. El principal inconveniente es que no existe aislamiento entre los circuitos primario y secundario. Lo que les digo, están unidos, ¿verdad? Es una sola bobina, están unidos. ¿No? Esto por acá. Pero no todos son ventajas. En un transformador normal, los dos devanados de una fase están aislados entre sí, en un transformador. No están tocándose conductivamente hablando. Están aislados, ¿no? Tienen separación galvánica. Están ligados a través de un campo magnético, pero eléctricamente están separados. Conductivamente, eléctricamente quiere decir, ¿no es cierto? Están separados. Un bobinado de un lado y el otro bobinado del otro lado. Sin embargo, en un autotransformador, este aislamiento eléctrico no existe, pues se trata del mismo devanado, que actúa a la vez como primario y secundario, ¿cierto? Es el mismo devanado, una sola bobina, primario y secundario, una sola bobina, muy bien. Para entender el problema, pongamos como ejemplo que se tiene una relación de transformación de 1000 a 100 voltios. 1000 a 100 voltios. Y por lo tanto, entre los terminales A y A' hay 1000 voltios, y entre los terminales A' y no sé cuántos, A y A minúscula, hay 100 voltios. ¿No? Siendo A' acá, igual al otro punto de acá. No sé por qué me menciona eso. No hay gráfico de eso, ¿no? Ya no hay gráfico. Claro, bueno, no corresponde, parece el gráfico a lo que está diciendo acá, por los A', ¿no? Pero es igual. Vamos a ver otra vez. Dice así. Para entender el problema, pongamos como ejemplo que se tiene una relación de transformación de 1000 a 100 voltios. 1000 a 100 voltios. Y por lo tanto, entre los terminales A y A' hay 1000 voltios, A y A' hay 1000 voltios, y entre los terminales A minúscula y A' minúscula hay 100 voltios, ¿ya? ¿No? Siendo A' igual a A' minúscula. El borne común, que está acá, claro que sí. Si por accidente el terminal A se conectara a tierra, no lo van a conectar a propósito, ¿no es cierto? Se conectara a tierra, se tiene como entre A y A' hay 1000 voltios, el punto A' está a una tensión de 1000 voltios, ¿no? Con respecto a tierra. Esto significa que el lado de baja tensión entre A y A' hay 100 voltios, pero A' se encuentra a 1000 voltios. Voy a poner un cero de más acá, ¿no? Con respecto a tierra, es decir, en un circuito de baja tensión pueden aparecer tensiones muy elevadas con respecto a tierra. Lo que les decía, ¿no es cierto? Si esta línea se conecta acá por alguna razón, ¿no? O cae, o simple y llanamente, pues se ha pelado el cable que tengo por aquí, ¿no? Está haciendo contacto con tierra, con un punto de tierra, ¿no? Un motor que está a tierra, por ejemplo, toda la tierra pasa aquí, y esta persona estaría sometida tocando el punto C, ¿no? Su cuerpo estaría a 1000 voltios y estaría tocando 1100 voltios. La diferencia de esos dos voltajes. ¿Mm? Eso es lo que en otras palabras quiere decirnos. ¿Por qué nos sirve el autotransformador? Ya vimos una utilidad, ¿no? Ahora dice,
Se puede arrancar por autotransformador, ¿no? Es conveniente siempre arrancar una máquina, un motor, a menos tensión de la de operación cuando tiene una carga grande en el eje. ¿De acuerdo? El motor tiene en el eje una carga grande, entonces no es conveniente meter de frente para que mueva esa carga, ¿no? Para jalar una corriente inmensa, ¿no? Y esa corriente inclusive va a dar como consecuencia que en el mismo transformador tengamos problemas, ¿no? Vamos a ver conversar esa parte luego. Este sistema de arranque consiste en alimentar el motor a tensión reducida a través de un autotransformador, ¿cierto? Yo tengo mi motor, lo arranco a baja tensión y la voy subiendo. De forma que las sucesivas tensiones aplicadas en bordes del motor tengan un valor creciente durante el periodo de arranque, hasta alcanzar el valor de una tensión nominal de línea. Hay una corriente grande que se da en el arranque del motor o en un transformador también. La corriente se llama corriente inrush, ¿no? Se puede elevar hasta 20, 25 veces el valor nominal de la corriente de arranque. Eso hace muy peligroso lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Apunten sin H, INRUSH, INRUSH. Así como les digo, buscan a internet y se dan cuenta de lo que les conversamos. Siempre lean más de lo que dice el curso, jóvenes, ¿no? Este sistema de arranque consiste en alimentar un motor a tensión reducida de forma que las sucesivas tensiones aplicadas en borde del motor tengan un valor creciente durante el periodo de arranque, hasta alcanzar el valor de la tensión nominal de línea, obteniéndose de esta forma la relación de transformación de un autotransformador. Es la relación entre el número de vueltas del devanado completo serie más común y el número de vueltas del devanado común. Bueno, lo que nos interesa es arrancar a menos tensión. En un transformador trifásico seguramente ustedes han escuchado hablar arranque estrella triángulo, ¿no? Siempre se busca arrancar a menos tensión. ¿Mm? Sobre todo máquinas grandes. Este es un transformador que lo ha convertido en autotransformador. Lo ha pegado aquí y tiene esto de acá, ¿no? Esta es la de aquí, que está aquí, y la otra es la de acá, que está por aquí. Y de un transformador ha hecho un autotransformador, no solamente para hacer algún tipo de análisis particular. Vamos a ver qué es lo que hace. Hemos visto esto. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Esto puede ser. ¿No? Dice, en un transformador la definición de primer, esto ya está lo que nosotros estamos viendo. High, alto, ¿no? Alto. Tensión en el secundario bajo. Alto. Comparando. Conocido. ¿Qué está haciendo aquí? Está sumando las tensiones, el número de espiras. Dice para el primario, BH, N1 más N2, y para el secundario, N2. Entonces, está obteniendo lo mismo que hemos hecho, ¿verdad? Dice N1 más N2 sobre N2, BX, ¿no? El lado de alta, BH, y el lado de baja, BX. Y este juego de bobinas es la que está acá, ¿no? ¿Qué quiere encontrar? Lo que nosotros ya hemos hecho con el transformador. La relación primario-secundaria, el número de espiras total del primario, el número de espiras del secundario. El total es N1 más N2. ¿Mm? Vamos a ver qué más hay por aquí. Un ratito. A ver qué sigue. Esto es lo que está acá. Es lo mismo. N1, N2. 1 más N1, N2. Perfecto. Esto tiene que demostrarse. Su mayor ventaja respecto al transformador de dos devanados es su capacidad para transferir mayor potencia. Vamos a ver eso. ¿Qué estamos viendo? ¿No? B1, B2, N1, N1 más N2.
Sí, pues, está invertido ahí. Está tomando este, pues. Este con este. B1, N1 más N2, B2 es N2. Y el otro que está aquí es el que está más abajo. Este de aquí. Este de acá es tensiones, este de acá igual. Y esta es las corrientes, la relación de corrientes primario y secundario. A ver si me estoy dejando entender, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Estamos simplemente haciendo lo que hemos hecho para un transformador. La relación de tensiones, ¿de qué depende? Primario N1 más N2. Tensión del primario N1 más N2, tensión del secundario es N2. Y en el otro caso, en este caso, tensión del primario es N2, tensión del secundario es N1 más N2. Lo mismo. ¿Mm? Fíjese como la carga es Z, dice, entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, más sale por el punto. ¿Por qué? Porque está considerando más, menos, como les decía al inicio. ¿Mm? A ver, este está interesante acá. Vamos a ver, ¿ya? Compare la potencia de los transformadores de dos devanados de la figura y la del autotransformador de la figura. ¿Cuál es la potencia de este transformador? ¿No? La potencia, tensión por corriente, 240 por 0.2, ¿cuánto es? 28, ¿no? 48, pues, ¿no? 48 acá. Y acá tengo 12 por 4, 48. Lógico, ¿no? La potencia del primario, la potencia del transformador tiene que ser la misma, ¿no? Aquí simplemente ha transformado, ha bajado la tensión, sube la corriente en la relación que nosotros ya sabemos. ¿Cierto? La potencia de entrada es 240 por 0.2, la potencia de salida es 12 por 4 amperios. Tenemos 4 amperios acá. Compare la potencia de los transformadores que tenemos acá. 4 amperios. 4 amperios están saliendo aquí. 12 voltios lo he puesto aquí arriba. Y aquí tenemos 4 amperios. 240, 0.2 para acá. Y acá tiene que ser más o menos, tiene que ser 4.2, ¿no es cierto? Iniciamos aquí. Tengo 4 amperios acá y 0.2 acá. 0.2 acá y 4 amperios acá. Como está tomando así en valores gruesos, no está tomando otro detalle, ¿verdad? Nosotros estamos viendo aquí algo importante. Vamos a ver. Que el ángulo de desfase primario-secundario es 0 grados. O sea, mi transformador no desfasa nada tampoco. ¿Verdad? Es 0 grados. Por eso que está haciendo esto. ¿Sí? Esos son los puntos, me dicen eso. Si el punto estuviese abajo, entonces yo diría, el desfase primario-secundario sería 180 grados. ¿Se deja ver? Las dos bobinas tienen el punto arriba. Más. ¿Verdad? Si la onda entra en positivo, la comba positiva, la onda sale del otro lado en comba positiva. ¿De acuerdo? Si la onda entra en positivo, la onda sale en positivo. Si la onda entra en positivo y la onda sale volteada a 180 grados, es porque la polaridad que tengo aquí está invertida. Entró de una forma y sale de otra forma. 180 desfasados. A ver otra vez desde el principio. Nuestros transformadores que estamos trabajando es ideal. ¿Sí? Me olvidé decirles algo, ¿no es cierto? Más aquí significa que la onda de entrada entra bien y sale igualita. No se desfasó nada, la comba entró positiva, la comba positiva, y salió la comba positiva igual. Normal.
Pero si la polaridad estuviese aquí invertida, entra la comba positiva y ¿qué sale por ahí? Sale la comba invertida a 180 grados. ¿Verdad? Idealmente hablando, ¿no? Idealmente hablando. Eso es lo que estamos viendo acá. Acá tenemos que este lado de 240 tiene una corriente 0.2 aquí. Y este lado de 12 voltios tiene una corriente de 4 amperios acá. Acá. Por lo tanto, acá debe ser 4.2. ¿Correcto? Acá tiene que ser 4.2, no puede ser otra cosa. A ver, vamos a ver. 0.2 por 240, esto es acá. 4 por 12, 48. Ahí está, 4.2 por 240, ¿no? 4.2. Eso. Claro, 4.2 por 240. Y esto es 252. 252 por 4. 1008 voltamperes. A ver, ¿qué cosas han descubierto ustedes ahí? Estamos dando cuenta de acá. 0.2. Fíjese, la potencia del transformador, del mismo transformador, era de 48 voltamperes. La potencia de 48 voltamperes. Y del autotransformador, ¿no? Vamos a ver, para que se vea, para hacer la comparación. Del autotransformador tenemos que el mismo, que lo he puesto de esta manera, es de 1008 voltamperes. Entra 1008 y sale en 1008. Entra en 1008, 240 por 4.2 es igual a 252 por 4. 1008. Aquí 4.2. 0.12 para acá. Ya está, pues listo. ¿Ve? A pesar de que los devanados primario y secundario del autotransformador están juntos como un devanado común, continuo, están separados para mayor claridad. Notamos que la corriente de tensión de cada devanado del autotransformador. A ver si leen eso un ratito. Ya voy a contestar el teléfono un segundo, por favor, ahí. A ver, quiero saber si se dan cuenta, ¿no? Hay un detalle aquí también que es interesante, ¿verdad? Acá dice 0.2 amperios, ¿verdad? Pero yo voy a tener la corriente que sale es la misma corriente que entra por otro lado, ¿cierto? O sea que yo tengo 4.4 amperios aquí. Aquí tengo yo 0.2 amperios, 4 amperios acá, 4 amperios acá, sí está bien. ¿Mm? Dice, a pesar de que los devanados primario y secundario del autotransformador están juntos, como un devanado continuo, están separados en la figura 1343. Para mayor claridad, notamos que la corriente y la tensión de cada devanado del autotransformador de la figura, esta es la base para comparar su potencia para el transformador de dos devanados. Ya pues, no. Mm. ¿Tienen preguntas? A ver, vamos a ver esto, ¿eh? Solamente para ilustrarnos. Vamos a ver este ejemplo, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que todos nosotros estamos viendo. ¿Mm? Está así. Vamos a ver así. Yo puedo tomar, para poner los puntos, puedo tomar cualquier bobina como referencia. Yo tengo mi transformador,
le he dado vueltas de esa manera a propósito para incomodar un poco, ¿será? ¿No es cierto? Bien, yo tengo mi bobina primaria, mi bobina secundaria. Cualquiera de las dos bobinas, yo la puedo tomar como referencia. ¿Qué significa eso? Que me doy un sentido para la corriente en una de las bobinas, cualquiera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la bobina J10, en la parte de arriba, digo, primero que nada, digo, voy a colocar los puntos en mi bobina. ¿De acuerdo? Ya está bien el transformador armado, así como estamos viendo. Fíjense el desarrollamiento, ya todo eso está listo y voy a colocar los puntos. Puedes escoger cualquier bobina como referencia. Se me ocurre escoger la bobina J10, la que está a la izquierda, como referencia. Y se me ocurre también colocar la entrada por el lado A, arriba. Pongo el punto por donde esa corriente entra. Pongo el punto por donde esa corriente entra. Alguien puede decir, profe, pero ¿por qué escogí esta bobina? ¿Podía haber escogido la otra? Claro, yo puedo escoger cualquiera de las bobinas que se encuentran dentro del circuito. ¿Sí? ¿Y por qué escogí acá arriba? Porque se me ocurrió también. ¿Y por qué no escoge aquí abajo? A lo mejor si escoge aquí abajo, el punto tiene que ponerlo aquí abajo. Así ciertamente es verdad. Eso significaría que el punto en la otra bobina me debe de salir también abajo, porque debe ser coherente. Si yo estoy trabajando y yo tengo mi plancha y he puesto los puntos arriba y digo que mi trabajo está bien, y veo a un alumno que los puntos le ponen abajo, buena, digo, cuando menos los puntos están bien puestos hasta ese momento. Pero si yo los puse arriba, suponiendo que lo que yo he hecho es correcto, ¿no? Y el alumno los pone cruzados así, ya no necesito leer más porque ya sé que eso está mal. ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? O los puntos están arriba o los puntos están abajo, ¿no? O los puntos están cruzados o están cruzados, lo que significa lo mismo. Si yo estoy haciendo mi plancha y pongo el punto arriba y por el sentido del bobinado me sale el punto aquí abajo en la otra bobina y el alumno los tiene igualmente cruzados, buena, digo. ¿Se dan cuenta? O están de la misma forma o están cruzados ambos casos, ¿no? Digo así. Yo pongo el punto acá, el punto aquí está bien. El alumno puede ponerlo aquí abajo y le sale el punto aquí abajo. Buena, digo. Por ejemplo, si yo pongo el punto aquí arriba y el otro punto me sale aquí abajo, me sale aquí abajo por el sentido de bobinados acá, y al alumno le sale el punto aquí abajo y le sale el otro arriba, está buena, digo. ¿Sí? ¿De acuerdo? O me sale de una manera o me sale de la otra manera, pero no me pueden salir diferentes. Yo los puse los dos arriba y suponiendo que están bien, al alumno le salen cruzados, ya no leo nada ya. ¿Verdad? Eso está mal. Por lo tanto, sus ecuaciones tienen que estar mal también, porque son consecuencia de haber colocado los puntos equivocadamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cómo ponemos los puntos. Pongo el punto, ¿no es cierto? Podéis coger más, tener 3, 4 bobinas aquí amarradas iguales y ya listo, atadas aquí, ¿no? Se me ocurre escoger una, escojo esta, porque quiero coincidir aquí, ¿no? Para ver si esto está bien. Pongo el punto aquí arriba y digo, el flujo, si pongo el punto aquí arriba, la corriente está entrando por acá, el flujo está hacia arriba. El flujo en esta otra bobina debe ser contrario al flujo de la bobina inicial. El flujo también está para arriba. ¿De acuerdo? Mi bobina de referencia me dice, pongo el punto aquí arriba, el flujo está para arriba. En el resto de bobinas que tengo acopladas a la que tengo, el flujo se debe de oponer a mi bobina principal de referencia. ¿Ok? Ok. Entonces el flujo va para arriba también aquí para que se ponga. La corriente, para que el flujo vaya hacia arriba, debe estar entrando por acá. ¿Por qué debe estar entrando por acá? Alguno puede preguntar. Porque mi dedo pulgar está apuntando para arriba. ¿Y por qué mi dedo apunta para arriba? Porque tiene que ser contrario al que tenía aquí. Si el flujo aquí estaba así, el flujo acá debe ser contrario, en contra del que se originó primero, contrario para arriba. Que bien digo. ¿Y por dónde debe de entrar la corriente entonces? Para que el flujo esté hacia arriba, la corriente debe estar entrando por acá. ¿Por dónde pongo el punto? Pongo por donde sale, aquí abajo.
¿Se dan cuenta? Pero ¿qué ocurre? Que el sentido del arrollamiento aquí está hecho a propósito así para fastidiar. Este punto que aquí aparece como abajo debería estar, ¿no? Si yo lo armo bien, esto debería estar aquí arriba, ¿verdad? O sea, esta entrada de aquí, ¿no? Para evitarme ese cruce que tengo acá, la pongo aquí. Acá. ¿Mm? Y entonces debería estar entrando por aquí. A ver, jóvenes, quiero saber si ustedes si me he dejado entender, ¿no? Si está bien. Ustedes me dicen, profe, no le entendemos nada. ¿Mm? La siguiente explicación. No creo que haya otra en la cual no hay ese cruce. Ya no hay nada ya. Sobre los puntos, Sí, ¿qué tienen los puntos? Dígame. eh, Sí, lo escucho. profe, sobre los puntos que usted mencionó, ¿por, ¿por qué cuando estén cruzados estarían mal? S- No hay otro bonito, pero ¿por qué cuando estén cruzados qué? ¿Por qué están mal cuando están cruzados? No, no es que estén mal. A ver, otra vez. El sentido de los puntos me indica qué cosa es el sentido de los arrollamientos. Si el sentido de los arrollamientos me da como consecuencia que los puntos deban de estar de esta manera, ¿verdad? Porque vamos a poner que yo lo he hecho bien, no me he equivocado, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Los he puesto así, arriba y abajo. Si un alumno los pone abajo y arriba, está tan bien como lo que yo he hecho. ¿Se dan cuenta? Las ecuaciones van a ser exactamente las mismas, si no las planteamos aquí mismo. Miren, los puntos aquí están acá, ¿no es cierto? La corriente entra por acá, punto aquí, y la corriente entra por acá, sale por el punto. El signo es menos JWM. Pero si el alumno hubiese puesto el punto aquí abajo y le hubiese puesto el otro punto aquí arriba, la corriente aquí sale por el punto y aquí estaría entrando por el punto. El signo también sería menos. Por lo tanto, si yo los pongo cruzados, él los puede poner cruzados aquí, de esta forma como yo lo he hecho, o pueden aparecer cruzados de la forma que estamos conversando. No le hace. La respuesta va a ser la misma. Las ecuaciones son iguales, bien hechas. Menos, menos. Sea que yo los ponga cruzados, o sea que el Señor los ponga cruzados al revés. Pero están cruzados los dos. Entonces yo pondría, yo los puse así, y el otro Señor lo puso así. Hasta ahí vamos parejo, va bien, digo. Si yo lo pongo los puntos arriba por cuestiones del devanado y etcétera, y el Señor los pone abajo, también digo, está bien. ¿Se da cuenta? ¿No? Porque significa exactamente lo mismo en el planteamiento de las ecuaciones. Yo planteo mis ecuaciones, ¿verdad? Y si yo los he puesto arriba y abajo y el alumno los ha puesto abajo y arriba, la ecuación es exactamente la misma. Las ecuaciones son las mismas, ¿no? Y si a mí me ha salido por las cuestiones que ustedes saben del sentido de los arrollamientos, los dos puntos arriba, póngale que me haya salido los dos puntos arriba, y el alumno les ha puesto los dos puntos abajo, también significa exactamente lo mismo, las ecuaciones bien planteadas. ¿Ve? En el caso supuesto, ¿no es cierto?, de que estén bien así como les estoy diciendo. ¿Mm? ¿Me dejo entender? Eso es lo que estoy diciéndoles. A Así, ver, para comprobar el signo de la ecuación, ¿no, profesor? ¿cómo? ¿Cómo? Eso, la ubicación es para que se conserve el signo en la ecuación, ¿no? Claro, para que se conserve el signo en la ecuación, ¿no es cierto? Y como aquí no están definidos los puntos, porque en el problema acá sí ya están definidos, pero en el problema los puntos son consecuencia del sentido del arrollamiento, ¿de acuerdo? Entonces, Así. o le salen de una manera o le salen, ¿no? Así, si me sale cruzados, a él también tiene que salir de cruzados, porque eso significa que el arrollamiento, el sentido de los arrollamientos es el mismo. ¿Se da cuenta? ¿Eh? Eso es lo que está diciéndome, ¿no? El que fabricó el transformador hizo el arrollamiento igualito, ¿no? Y entonces yo puedo empezar por donde quiera y puedo poner el punto en el sitio que quiera. ¿De acuerdo? ¿No? Yo empecé
en este transformador yo empecé por aquí arriba y puse el punto aquí arriba y me salió que el punto estaba acá abajo. El alumno puede decir, ¿por qué yo voy a empezar como el profe que lo puso acá arriba? Yo soy Contreras, yo empiezo por aquí abajo, digo, la corriente me dijo que puedo ponerla por donde quiera, la pongo acá y le sale el punto aquí abajo. Qué bien, ¿no? Y el otro punto debe salirle aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Está correcto lo que él ha hecho. Porque miro lo mío, y suponiendo que lo mío esté correcto, y el de él lo haya puesto contrario todo, también está correcto. ¿No? Ya pasamos a la primera parte y colocar los puntos. Las ecuaciones tienen que estar igualitas a las que yo puse, suponiendo que yo haya trabajado bien, ¿no? Parto de ahí, ¿no? Porque cualquiera se puede equivocar, ¿verdad? El alumno también tiene que poner las mismas ecuaciones, le van a salir igualitas. ¿Mm? ¿Ven? Eso es lo que estoy diciéndoles. A ver si me dejo entender, ustedes me dicen, si no, tengo que... Ya para la próxima traeré un ejemplo más bonito, porque aquí no hay, no he traído aquí. Debo tener por ahí, pero voy a perder tiempo buscando, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Yo digo, en este ejemplo, ¿no? Yo pongo el punto, en esta bobina se me ocurre poner el punto aquí arriba. Significa que me he trazado una corriente que está entrando por acá. Coloco el punto por donde esa corriente entra, y como el sentido del arrollamiento está como ustedes ven, yo digo, el flujo está para arriba. Quiero saber si hasta ahí estamos pates, iguales, ¿no? Si el sentido de la corriente me lo doy en la bobina, en la parte de arriba, que está entrando por la parte de arriba, ustedes me dicen, profe, ¿no? El flujo está hacia arriba, ¿no? Me di el sentido de la corriente acá, puse el punto por el sentido de la corriente, que la corriente está entrando, y el flujo me sale hacia arriba. Muy bien. El flujo en las otras bobinas debe de oponerse a este flujo, en todas el resto que estén ahí, debe de oponerse a este. Y entonces se opone para arriba también, para que se oponga, pues, ¿no? En el de la izquierda está hacia arriba, en el otro tiene que estar hacia arriba, ¿no? Porque viene arriba, viene por acá, para allá, y acá tiene que ir para acá le da la contra al que está viniendo por ahí. ¿Listo? Se opone. Entonces, para que se oponga, yo digo, ¿por dónde debe estar entrando la corriente? Si el flujo está hacia arriba en mi segunda bobina J20, la corriente debe estar entrando por acá, digo. ¿No es cierto? ¿Cómo sabe, profe, que está por acá? Por el sentido del arrollamiento. Pues la corriente, yo cojo, ¿no? Y como el flujo está hacia arriba, mi dedo pulgar apuntará hacia arriba. Y eso significará que la corriente debería estar entrando por acá. Coloco el punto por donde esa corriente sale. Acá, pues lo pongo acá. ¿Entiendes? ¿Se ve? O sea, aquí puse aquí y aquí puse acá. ¿De acuerdo? Aquí arriba y aquí en este lado. Pero si me doy cuenta cómo está hecho esto, ¿no? Este lado realmente yo lo hago más bonito, lo pongo todo de un solo lado y estaría arriba también. Punto arriba, punto arriba. ¿Se ve? Ustedes me dicen. Sí, sí. El ¿Se ve segundo para punto todos? sería para el que sale, ¿no, profe? Y el primero para que entra. Claro, el primero se coloca por el que la corriente entre y el resto por donde sale. A lo mejor ahí en el libro, que no creo en Ah, inversión. claro. Vamos a Sí, ver. sí, sí. Vamos a ver un ratito, a ver lo que estábamos viendo hace un rato. Vamos a dejar de por aquí. Sí, pues, una situación. Entonces, este está ahí.